«Majestad, puedo hacer que la princesa vuelva a vivir», gritó un niño mendigo al rey. El reino de Baldoria había perdido su música, donde antes resonaban las risas de los cortesanos y el tintineo de las copas doradas. Ahora solo quedaba un silencio que cortaba el alma como una daga de hielo. Los tapices que alguna vez mostraron colores vibrantes parecían haber perdido su brillo, como si el mismo castillo llorara en silencio por su princesa perdida. En el gran salón real, el rey Eduardo se hundía cada día más en su trono de roble tallado, sus manos temblorosas aferrándose a los brazos del asiento como si fuera lo único que lo mantuviera conectado a este mundo. Sus ojos, que una vez brillaron con la sabiduría de un monarca justo, ahora solo reflejaban el vacío de un padre que había perdido lo más preciado de su vida. 5 años, Dios mío, 5 años, murmuró, su voz apenas un susurro que se perdía entre las columnas doradas del salón. Mi Isabella, mi niña de ojos verdes como las esmeraldas más puras. Los cortesanos se movían como sombras entre los pilares, sus conversaciones reducidas a murmullos. Nadie se atrevía a mencionar lo inevitable, que quizás era hora de que su majestad considerara la posibilidad de que la princesa Isabella jamás despertara de su maldito sueño eterno. La reina Margaret, sentada en su trono adyacente, observaba a su esposo con una expresión que podría parecer compasión para los ojos inexpertos, pero si alguien hubiera mirado más de cerca, habría notado el brillo calculador en sus pupilas, la forma casi imperceptible en que sus labios se curvaban hacia arriba cuando creía que nadie la observaba. «Eduardo, mi amor», dijo con voz sedosa, «tal vez sea momento de pensar en el futuro del reino. Isabella ha estado ausente por tanto tiempo. El pueblo necesita esperanza. Necesita saber que Baldoria tendrá continuidad». El rey levantó la mirada, y por un momento algo feroz brilló en sus ojos. «Jamás, mientras yo respire, Isabella sigue siendo mi heredera, mi única heredera legítima». Las palabras cayeron como piedras en el salón, y más de un cortesano intercambió miradas nerviosas. Todos sabían que la reina Margaret tenía un hijo de su primer matrimonio. Ricardo, un joven ambicioso que había estado merodeando por los pasillos del poder como un lobo hambriento, fue en ese momento de tensión absoluta cuando las enormes puertas del salón se abrieron de par en par con un estruendo que hizo eco por toda la habitación. Los guardias se sobresaltaron, las manos volando instintivamente a las empuñaduras de sus espadas. Un joven irrumpió en el salón real con pasos decididos, completamente ajeno al protocolo que dictaba que nadie, absolutamente nadie, podía entrar sin ser anunciado. Sus ropas eran las de un mendigo. Tela burda, parches en los codos, botas gastadas que habían conocido demasiados caminos polvorientos. Pero había algo en él que hizo que cada persona en el salón contuviera el aliento. Sus ojos, Dios santo, sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían contener océanos enteros, y brillaban con una sabiduría que no correspondía a alguien de apenas 17 años. Cuando caminó entre las columnas doradas, su presencia llenó el espacio de una manera que desafiaba toda lógica. El contraste era impactante, un mendigo harapiento moviéndose con la gracia de un príncipe, irradiando un poder que hizo que el aire mismo pareciera vibrar a su alrededor. «Alto ahí», gritó el capitán de la guardia desenvainando su espada. «¿Cómo te atreves a entrar sin permiso al salón real?». Pero el joven no se detuvo, siguió avanzando con esa confianza inquebrantable, sus ojos fijos directamente en el rey Eduardo, como si los guardias armados que lo rodeaban fueran simplemente sombras insignificantes. «Majestad», dijo, y su voz resonó por todo el salón con una claridad que cortó a través del caos. «Yo puedo despertar a la princesa Isabella». El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber escuchado caer una pluma. Los guardias se quedaron congelados a medio paso, las espadas suspendidas en el aire. Los cortesanos abrieron la boca sin emitir sonido. Incluso la reina Margaret, por primera vez en años, pareció completamente descolocada. El rey Eduardo se incorporó lentamente en su trono, sus nudillos blancos de la fuerza con que se aferraba a los brazos del asiento. Su respiración se había vuelto laboriosa, y cuando habló,
Su voz temblaba con una mezcla de esperanza desesperada e incredulidad absoluta. ¿Qué has dicho? He dicho que puedo despertar a la princesa Isabela de su sueño eterno, Su Majestad, repitió el joven, esta vez más fuerte, su voz llevando una convicción que hizo que varios cortesanos retrocedieran instintivamente. Tengo el poder para romper la maldición que la mantiene prisionera entre los mundos. La reina Margaret se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. Esto es una burla, guardias. Saquen a este loco de aquí inmediatamente. Pero cuando los soldados avanzaron hacia el intruso, algo extraordinario sucedió. El joven levantó una mano y por un instante, solo un instante, el aire a su alrededor brilló con una luz dorada y etérea. Los guardias se detuvieron como si hubieran chocado contra una pared invisible, sus ojos muy abiertos de shock. Los más sabios curanderos del reino han intentado despertar a Isabela durante 5 años, continuó el rey Eduardo, su voz ahora apenas un susurro ronco. Los mejores magos de 3 reinos han fracasado. ¿Qué te hace pensar que tú, un simple mendigo, puedes lograr lo imposible? El joven sonrió entonces, y esa sonrisa contenía secretos que podrían cambiar el destino de reinos enteros, porque Su Majestad, hay cosas en este mundo que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Hay poderes ancestrales que corren por la sangre de ciertas familias, poderes que han esperado el momento correcto para despertar. Hizo una pausa, y cuando continuó, había algo casi hipnótico en su voz. Y porque el destino ha tejido hilos entre su hija y yo, que ni la muerte misma puede romper. El salón pareció contener la respiración colectivamente. En los ojos del rey Eduardo, 5 años de desesperación se enfrentaron a la primera chispa real de esperanza que había sentido desde aquella noche maldita. La reina Margaret sintió cómo un escalofrío de pánico le recorrió la columna vertebral. Había algo en este joven que despertaba todos sus instintos de supervivencia, algo que le decía que su llegada podría arruinar todo por lo que había trabajado tan cuidadosamente. Pero el rey Eduardo ya había tomado su decisión, contra toda lógica, contra todos los protocolos, contra las protestas murmuradas de sus consejeros. Algo en la voz de este misterioso joven había tocado la fibra más profunda de su corazón desesperado. «Que así sea», declaró, su voz resonando con una autoridad real que no había mostrado en años. «Te daré la oportunidad de cumplir tu promesa, joven, pero si fracasas, si esto es algún tipo de engaño cruel». «No fracasaré, Majestad», interrumpió el joven, y en sus ojos azules brilló algo que podría haber sido magia pura. «Porque hay fuerzas en movimiento que van más allá de la comprensión humana, y el amor verdadero siempre encuentra su camino». Mientras las últimas palabras del intruso resonaban en el salón real, nadie podría haber imaginado que acababan de presenciar el primer paso de una saga que revelaría secretos enterrados durante décadas. Desataría pasiones que habían ardido a través de múltiples vidas y cambiaría para siempre el destino de 2 reinos enteros. 20 años atrás, el humo negro se alzaba hacia el cielo nocturno como las súplicas desesperadas de los moribundos. El reino de Solaria, otrora próspero y lleno de magia, ardía bajo las antorchas de los soldados de Baldoria. Los gritos de terror se mezclaban con el crepitar de las llamas, creando una sinfonía del horror que quedaría grabada para siempre en la memoria de los pocos supervivientes. En el Palacio Real de Solaria, la joven reina Margaret observaba la masacre desde una ventana alta, sus ojos brillando con una satisfacción fría que contrastaba brutalmente con la tragedia que se desarrollaba abajo. A su lado, el general Blackwood limpiaba metódicamente su espada ensangrentada. «¿Está segura de que no quedan herederos vivos, Majestad?», preguntó el general con voz ronca. «Completamente segura», mintió Margaret, tocando inconscientemente su vientre donde crecía el hijo de su difunto esposo, el rey de Solaria. «La línea real de los magos curanderos ha sido extinguida para siempre. Solaria será absorbida por Baldoria, y mi futuro matrimonio con el rey Eduardo consolidará mi poder». Lo que ninguno de los dos sabía era que en los establos del castillo, una sirviente llamada Helena había logrado esconder a un bebé de apenas 2 años entre montones de heno.
El niño, con sus característicos ojos azules de la realeza de Solaria, lloraba en silencio mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Helena, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, susurró una promesa al pequeño príncipe. Alejandro, mi niño, te protegeré con mi vida. Algún día regresarás a reclamar lo que es tuyo por derecho en el presente. Alejandro despertó sobresaltado en su humilde cabaña de campesino. El mismo sueño recurrente que lo había atormentado durante años había vuelto a visitarlo, pero esta vez había sido diferente. Esta vez había visto claramente el rostro de la mujer que había ordenado la masacre de su familia. La actual reina de Baldoria, Margaret, se incorporó lentamente, sus músculos aún tensos por la tensión del día anterior en el palacio. La confrontación en el salón real había sido solo el primer paso de un plan que había estado forjando durante años. Alimentado por los relatos susurrados de Helena antes de su muerte el año anterior, «Mi niño», había murmurado la anciana en su lecho de muerte, «ha llegado el momento. Los poderes de tu sangre han despertado completamente. La profecía debe cumplirse. Cuando el amor verdadero despierte del sueño eterno, los reinos se unirán bajo la luz eterna». Alejandro se vistió rápidamente, con las mismas ropas harapientas que había usado el día anterior. Tenía que mantener su disfraz de mendigo hasta el momento exacto. No podía permitir que nadie, especialmente Margaret, sospechara su verdadera identidad hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. Mientras tanto, en las torres más altas del castillo de Baldoria, la reina Margaret caminaba de un lado a otro en sus aposentos privados como una bestia enjaulada. Sus uñas, perfectamente cuidadas, tamborileaban nerviosamente contra el mármol de la ventana mientras observaba los jardines reales. «No puede ser una coincidencia», murmuró para sí misma. «Un joven con esos ojos, con ese poder». Sus pupilas se contrajeron con una mezcla de miedo y rabia. Pensé que los había exterminado a todos. La puerta de sus aposentos se abrió silenciosamente, y su hijo Ricardo entró con esa sonrisa arrogante que tanto la irritaba y la enorgullecía a la vez. «Madre, he estado investigando sobre nuestro misterioso mendigo», dijo Ricardo dejándose caer en una silla tapizada de terciopelo. Ninguno de los guardias de las puertas lo recuerda entrando al castillo. Apareció como si hubiera surgido del aire mismo. Margaret se giró bruscamente hacia su hijo, sus ojos encendidos con una intensidad peligrosa. «Quiero que lo vigiles día y noche. Contrata a los mejores espías. Soborna a las sirvientas. Haz lo que sea necesario. Necesito saber todo sobre él, de dónde viene, con quién habla, qué come para desayunar, todo». «¿Realmente crees que puede despertar a Isabela?», preguntó Ricardo, aunque su tono sugería que la respuesta le importaba poco. «No me importa si puede o no puede despertarla», replicó Margaret con veneno en su voz. «Lo que me importa es que su presencia aquí amenaza todo por lo que he trabajado durante 2 décadas. Isabela debe permanecer dormida, y si ese joven representa algún peligro para nuestros planes». No terminó la frase, pero Ricardo entendió perfectamente. Había visto esa mirada en los ojos de su madre antes, y siempre terminaba con alguien desapareciendo misteriosamente. En otra parte del castillo, la duquesa Sofía caminaba por los jardines secretos donde había crecido junto a su prima Isabela. A los 25 años, Sofía había desarrollado una belleza que rivalizaba con la de cualquier princesa, pero también había cultivado una inteligencia aguda que la mayoría de los hombres de la corte encontraban intimidante. A diferencia de otros cortesanos, ella había visto algo genuino en los ojos del joven mendigo el día anterior. Había sentido la magia que irradiaba, reconocido el poder ancestral que corría por sus venas. Más importante aún, había visto la determinación férrea en su mirada cuando prometió despertar a Isabela. Sofía se detuvo frente a la fuente de mármol, donde ella e Isabela solían jugar cuando eran niñas, recordando las risas que una vez llenaron estos jardines ahora silenciosos. Había algo que la atormentaba, un secreto que había guardado durante 5 años, pero que ahora, con la llegada del misterioso joven, comenzaba a pesar como plomo en su conciencia. La noche del matrimonio forzado de Isabela. Sofía había visto algo que no debería haber visto.
Había presenciado a la reina Margaret en los aposentos de la princesa, susurrando palabras en un idioma antiguo mientras Isabella dormía. Había visto el brillo verdoso que emanó de las manos de Margaret. Había sentido la magia oscura que se extendía por la habitación como una niebla venenosa. «Perdóname, Isabella», susurró Sofía al viento. «Debería haber hablado hace años, pero tenía miedo. Tenía miedo de que nadie me creyera, de que Margaret me hiciera desaparecer como a otros que se interpusieron en su camino». Un ruido detrás de ella la hizo girarse bruscamente. Alejandro emergió de entre los rosales, moviéndose con esa gracia silenciosa que parecía natural en él. «Duquesa Sofía», dijo con una reverencia que fue respetuosa pero no servil. «Perdone la intrusión, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera que no todos los milagros son imposibles». Sofía lo estudió cuidadosamente. En la luz dorada del atardecer, pudo ver que había más en este joven de lo que aparentaba. Sus manos, aunque callosas por el trabajo duro, eran elegantes y finas. Su manera de hablar, aunque cuidadosamente controlada, revelaba una educación que ningún mendigo ordinario poseería. «¿Realmente puedes despertarla?», preguntó directamente. «Sin rodeos cortesanos». «Puedo y lo haré», respondió Alejandro, y en sus ojos brilló esa luz sobrenatural que había cautivado al rey Eduardo. «Pero necesitaré ayuda. Necesitaré a alguien que conozca los secretos oscuros de este castillo. Alguien que haya visto lo que otros prefieren ignorar». Sofía sintió como si hubiera estado esperando este momento durante 5 años enteros. Finalmente, alguien que podría creer su terrible verdad. Alguien con el poder suficiente para hacer algo al respecto. La maldición que mantiene dormida a Isabella no fue cosa del destino. Susurró, las palabras saliendo de ella como agua a través de un dique roto. Fue lanzada deliberadamente la noche de su boda. «Y yo sé quién lo hizo». Los ojos de Alejandro se endurecieron, y por un momento Sofía pudo ver al verdadero hombre detrás del disfraz de mendigo, alguien con sangre real, alguien con poder suficiente para cambiar el destino de reinos enteros. «Cuénteme todo», dijo con una voz que contenía tanto la autoridad de un rey como la furia de un vengador. «Y juntos haremos que la responsable pague por cada día de sufrimiento que ha causado». Mientras el sol se ponía detrás de las torres del castillo, 2 figuras permanecían en los jardines secretos, tejiendo una alianza que sacudiría los cimientos del reino de Baldoria y revelaría verdades que habían permanecido enterradas durante demasiado tiempo. En sus aposentos, la reina Margaret sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna vertebral, como si las sombras del pasado hubieran regresado finalmente para reclamar su venganza. La torre este del castillo de Baldoria había permanecido sellada durante 5 años, como un mausoleo de esperanzas perdidas. Las pesadas puertas de roble, talladas con símbolos de protección que ahora parecían una burla cruel, se abrieron con un gemido que resonó por los pasillos de piedra. El rey Eduardo caminaba adelante con pasos vacilantes, seguido por Alejandro y una procesión silenciosa de cortesanos que susurraban entre ellos, como hojas secas en el viento. La habitación de la princesa Isabella era un santuario de belleza congelada en el tiempo. Los rayos dorados del sol matutino se filtraban a través de las vidrieras emplomadas, creando patrones de luz que danzaban sobre el lecho donde yacía la princesa. Sus cabellos dorados se extendían sobre la almohada de seda como hilos de oro puro, y su piel mantenía la palidez perfecta de quien habita entre 2 mundos. «Dios mío», murmuró Alejandro, y por primera vez desde su llegada al castillo, su máscara de seguridad se resquebrajó ligeramente. Isabella era incluso más hermosa de lo que las leyendas susurraban. Sus rasgos delicados parecían esculpidos por los ángeles mismos, y había una serenidad en su rostro que sugería sueños pacíficos, pero Alejandro, con sus sentidos mágicos agudizados, podía percibir la verdad más siniestra. El alma de la princesa estaba siendo lentamente drenada, como si algo la estuviera consumiendo desde adentro. «Ha estado así desde la noche de su boda», explicó el rey Eduardo con voz quebrada. «Los médicos dicen que su corazón late, que respira, pero es como si su espíritu hubiera sido extraído». Alejandro se acercó lentamente al lecho.
sintiendo cómo el aire a su alrededor comenzaba a vibrar con energía ancestral. Cuando extendió su mano hacia Isabela, una luz dorada y tenue comenzó a emanar de sus dedos, y varios cortesanos retrocedieron con exclamaciones ahogadas. En el momento en que los dedos de Alejandro rozaron la frente de Isabela, el mundo se desvaneció a su alrededor. Visión. Hace 300 años, una torre similar, pero en otro reino, una joven de cabellos cobrizos y ojos verdes idénticos a los de Isabela, corría por escaleras de piedra, su vestido azul ondeando detrás de ella, persiguiéndola. Un joven de ojos azules intensos y cabello negro como la noche de tormenta. «Helena, espera», gritaba el joven, y Alejandro reconoció su propia voz atravesando los siglos. «Jamás podremos estar juntos, Alexios», respondía la joven, lágrimas brillando en sus mejillas. «Mi padre nunca permitirá que me case con un príncipe de Solaria. Las guerras entre nuestros reinos han costado demasiadas vidas». La visión cambió, mostrando una boda forzada, Helena en el altar con un duque anciano, sus ojos buscando desesperadamente entre la multitud hasta encontrar los de Alexios. Una promesa silenciosa pasó entre ellos. Se encontrarían en la próxima vida. Visión. Hace 150 años. Otra época. Otros nombres. Alejandro se vio a sí mismo como un caballero llamado Alessandro, encontrándose en secreto con una dama de la corte llamada Isabel en jardines iluminados por la luna. Pero una vez más, las maquinaciones políticas los separaron. Isabel fue envenenada en su noche de bodas con otro hombre, muriendo en los brazos de Alessandro, mientras prometía encontrarlo nuevamente, de vuelta al presente. Alejandro se tambaleó hacia atrás. El contacto con Isabel la roto abruptamente. Las visiones habían sido tan reales que por un momento había olvidado dónde estaba. Los rostros preocupados de los cortesanos lo rodeaban, pero él solo tenía ojos para la princesa que yacía inmóvil en el lecho. Era ella, susurró, su voz apenas audible. En cada vida, en cada siglo siempre era ella. «¿Qué has visto?», preguntó el rey Eduardo, aferrándose a cualquier signo de esperanza. «Su alma está atrapada, Majestad», explicó Alejandro, recuperando su compostura. «Pero no por casualidad. Esta maldición fue tejida específicamente para mantenerla suspendida entre la vida y la muerte, imposibilitando que despierte por medios normales. Desde el fondo de la habitación, la reina Margaret observaba cada movimiento de Alejandro con ojos de halcón. Había algo en la manera en que el joven tocaba a Isabela, algo en la conexión obvia entre ellos, que despertaba todas sus alarmas. «¿Y puedes romper esa maldición?», preguntó Margaret, su voz cuidadosamente controlada. Alejandro la miró directamente, y por un segundo, Margaret tuvo la inquietante sensación de que él podía ver a través de todas sus mentiras y secretos. «Puedo debilitarla», respondió finalmente, «pero necesitaré tiempo, y necesitaré acceso completo a la princesa sin interrupciones». «Absolutamente no», exclamó el consejero real. «No podemos permitir que un extraño permanezca a solas con nuestra princesa. Entonces ella permanecerá dormida para siempre», replicó Alejandro con una frialdad que hizo que todos en la habitación se estremecieran. El rey Eduardo luchó consigo mismo por un momento que pareció eterno. Finalmente, la desesperación ganó sobre la cautela. «Tendrás lo que necesitas», declaró. «Sofía, tú supervisarás los cuidados de la princesa y asistirás a nuestro sanador, Sofía», que había permanecido silenciosa cerca de la puerta. Asintió con una mezcla de alivio y aprensión en sus ojos verdes. Había algo en la forma en que Alejandro había tocado a Isabela que había despertado emociones complejas en su pecho. «Comenzaré esta noche», anunció Alejandro. «Los rituales de sanación son más poderosos bajo la luz de la luna», cuando la habitación finalmente se vació, quedando solo Alejandro, Sofía e Isabela. El aire pareció volverse más espeso con posibilidades no expresadas. «¿Realmente la amas?», preguntó Sofía de repente, la pregunta saliendo de ella antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró con sorpresa, luego dirigió su vista hacia Isabela. «He amado su alma a través de múltiples vidas», admitió. «Pero el amor que siento ahora». Sus ojos se encontraron con los de Sofía.
El amor que siento ahora es diferente. Es por alguien que está aquí, despierta, valiente lo suficiente para buscar la verdad. Sofía sintió como su corazón se aceleraba peligrosamente. Había algo en la manera en que Alejandro la miraba que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Tengo que advertirte sobre algo», susurró acercándose más a él. «Margaret no permitirá que Isabel la despierte. Ha trabajado demasiado tiempo para posicionar a su hijo como heredero. Si realmente logras romper la maldición...» «Lo sé», interrumpió Alejandro suavemente. «Pero hay fuerzas en movimiento que van más allá de los planes de Margaret. El destino tiene su propia voluntad». Esa noche, mientras el castillo dormía, Alejandro comenzó el primer ritual. Con Sofía como única testigo, encendió velas dispuestas en un círculo perfecto alrededor del lecho de Isabela. Sus manos se movían en patrones intrincados, mientras murmuraba encantamientos en el idioma ancestral de Solaria. La habitación se llenó de una luz dorada sobrenatural, y por un momento, los párpados de Isabela temblaron ligeramente. Alejandro intensificó sus esfuerzos, vertiendo más de su poder en el ritual, hasta que finalmente, agotado, se desplomó en una silla cercana. «¿Funcionó?», preguntó Sofía ansiosamente. Alejandro negó con la cabeza, frustración visible en sus rasgos. «La maldición es más fuerte de lo que pensé. Está anclada no solo en magia, sino en algo más profundo, algo personal». Lo que ninguno de los dos sabía era que en sus aposentos, la reina Margaret había sentido cada intento de Alejandro de romper su maldición. Cada pulso de poder del joven había resonado en ella como un dolor físico. «Así que realmente eres quien pensé que eras», murmuró para sí misma, una sonrisa cruel curvando sus labios. «El último heredero de Solaria. Pero cometes un error fatal, niño. Crees que puedes deshacer en días lo que me tomó años perfeccionar». Se dirigió hacia un cofre secreto en su habitación y extrajo un frasco de cristal lleno de un líquido negro como la noche, la esencia concentrada de su maldición, destilada durante 5 años de odio y ambición. «Si quieres jugar con magia ancestral», susurró, «entonces conozcamos el verdadero poder de la venganza». Mientras vertía una sola gota del líquido en una copa de vino, los planes de Margaret se cristalizaron en su mente como hielo mortal. El joven Alejandro había cometido el error de revelar sus intenciones demasiado pronto, y ahora pagaría el precio. Los jardines secretos de Baldoria cobraban vida especial bajo la luz plateada de la luna llena. Entre rosales centenarios y fuentes de mármol que susurraban melodías acuáticas, Alejandro y Sofía se encontraron como si hubieran sido guiados por hilos invisibles del destino. Era su tercera noche de encuentros clandestinos, y cada momento compartido intensificaba la conexión que crecía entre ellos como una flor nocturna que solo florece en la oscuridad. Sofía llegó envuelta en una capa de terciopelo azul oscuro que realzaba la palidez alabastrina de su piel. Sus cabellos castaños, usualmente recogidos según el protocolo cortesano, caían libres sobre sus hombros como una cascada sedosa. Cuando vio a Alejandro esperándola junto a la fuente central, su corazón se aceleró de una manera que ya no podía negar ni racionalizar. «Pensé que no vendrías», admitió Alejandro, levantándose de donde había estado sentado en el borde de mármol. «Después de lo que te conté anoche sobre mis visiones con Isabela, esas visiones pertenecen al pasado, a otras vidas», interrumpió Sofía, acercándose hasta quedar apenas a unos centímetros de él. «Lo que siento cuando estoy contigo es absolutamente presente, absolutamente real». Alejandro la estudió en silencio, maravillado por la valentía de esta mujer que había elegido creer en él cuando todo el castillo lo veía como un loco o un impostor. En la luz lunar, los ojos verdes de Sofía brillaban con una intensidad que rivalizaba con las estrellas mismas. «Sofía, tú no entiendes los peligros que conlleva estar cerca de mí», murmuró, aunque su mano se alzó involuntariamente para acariciar su mejilla. «Si Margaret descubre lo que realmente soy, lo que realmente busco, entonces cuéntamelo todo», susurró Sofía cubriendo la mano de él con la suya. «Confía en mí como yo he confiado en ti». Alejandro luchó consigo mismo por un momento eterno. Todo en su entrenamiento,
Toda su educación secreta le decía que mantuviera su identidad oculta hasta el momento preciso, pero algo en los ojos de Sofía, algo en la manera en que había arriesgado su propia seguridad para ayudarlo con Isabela, quebró todas sus defensas. «Mi verdadero nombre es Alejandro de Solaria», confesó, su voz apenas audible. «Soy el último heredero de la casa real que Margaret ordenó exterminar hace 20 años, el único superviviente de la masacre que ella misma orquestó». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Todo comenzó a encajar. El poder natural de Alejandro, su conocimiento de magia ancestral, la forma en que Margaret lo había mirado con algo muy parecido al terror apenas disimulado. «Por eso quieres despertar a Isabela», comprendió. «No es solo compasión, es parte de un plan más grande. La profecía de mi pueblo habla de una unión que traerá paz eterna entre los reinos», explicó Alejandro, «pero también habla de venganza contra quienes derramaron sangre inocente. Margaret debe pagar por lo que hizo a mi familia». Sofía se acercó más, hasta que pudo sentir el calor que emanaba del cuerpo de Alejandro. «¿Y qué lugar tengo yo en esa profecía?», preguntó, su voz temblando ligeramente. En lugar de responder con palabras, Alejandro la tomó entre sus brazos y la besó con una pasión que había estado conteniendo durante días. El beso fue como la colisión de dos mundos, intenso y desesperado, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decirse. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Tú eres lo que no esperaba», admitió Alejandro, «lo que no estaba en ninguna profecía, pero que se ha vuelto más importante que cualquier destino ancestral». Mientras se perdían en otro beso bajo las estrellas, ninguno de los dos notó la figura encapuchada que los observaba desde las sombras de un árbol centenario. Los ojos de Ricardo brillaban con malicia mientras registraba cada palabra, cada caricia, cada segundo de intimidad entre los amantes secretos. Al día siguiente, en el salón de estrategias privado de la reina Margaret, madre e hijo conspiraban como las serpientes que realmente eran. «¿Estás completamente seguro de lo que escuchaste?», preguntó Margaret, aunque su voz ya contenía la furia fría de quien ha visto confirmadas sus peores sospechas. «Alejandro de Solaria», repitió Ricardo con satisfacción, «el último heredero de la casa real que creíamos extinta y aparentemente está muy encariñado con nuestra querida prima Sofía». Margaret se paseaba por la habitación como una tigresa enjaulada, sus uñas tamborileando contra cualquier superficie que encontrara. 20 años de cuidadosa planificación, 20 años construyendo su poder, y ahora aparecía este fantasma del pasado para amenazar todo por lo que había trabajado. «Debería haberlo reconocido inmediatamente», murmuró. «Esos malditos ojos azules de la realeza de Solaria. Pensé que los había visto por última vez en el rostro de mi difunto esposo». «Tu difunto esposo», Ricardo se incorporó bruscamente. «Madre, nunca mencionaste que habías estado casada con realeza de Solaria». Margaret se detuvo en seco, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía, pero ya era demasiado tarde para retractarse. «El rey de Solaria fue mi primer marido», admitió finalmente. «Cuando murió en batalla, tuve que asegurar mi supervivencia. Mi matrimonio con Eduardo no fue solo por amor, hijo, fue por supervivencia política». Las implicaciones golpearon a Ricardo como una avalancha. Si su madre había estado casada con el rey de Solaria, eso significaba Isabela, susurró. «Isabela es hija tuya con el rey de Solaria, no de Eduardo. Una verdad que he guardado durante 21 años», confirmó Margaret, «y una verdad que Alejandro jamás debe descubrir, porque si lo hace, descubrirá que Isabela es su media hermana», terminó Ricardo, una sonrisa cruel extenderse por su rostro. «Y que su gran amor profético es en realidad incesto». «Exactamente, pero ahora tenemos otro problema. Sofía conoce la verdadera identidad de Alejandro, lo que significa que es una amenaza directa para nosotros». Margaret se dirigió hacia su escritorio secreto y extrajo un pequeño frasco de cristal que contenía un polvo de color verde esmeralda. «Lágrimas de belladona», explicó mostrando el frasco a Ricardo. «Mortal en grandes cantidades, pero en pequeñas dosis causa una fiebre que simula una enfermedad natural. Sofía sufrirá un accidente muy lamentable en los próximos días».
¿Y Alejandro?, preguntó Ricardo. Alejandro será más difícil de eliminar directamente. Sus poderes mágicos lo protegen de venenos ordinarios, pero tiene una debilidad que podemos explotar. Su corazón, cuando Sofía muera, quedará destrozado, vulnerable, y en ese momento de debilidad lo capturaremos. Mientras los conspiradores refinaban su plan mortal, Alejandro trabajaba febrilmente en los aposentos de Isabela. Intentando un nuevo enfoque para debilitar la maldición, había comenzado a estudiar antiguos textos de magia que Sofía había conseguido de la biblioteca secreta del castillo, buscando alguna pista sobre el tipo específico de encantamiento que mantenía dormida a la princesa. «Aquí dice algo interesante», murmuró Sofía, señalando un pasaje en un manuscrito iluminado. Habla de maldiciones que se alimentan de secretos familiares. Mientras más profundo sea el secreto que protegen, más fuerte se vuelve el hechizo. Alejandro frunció el ceño, estudiando el texto con atención. Eso explicaría por qué mis intentos anteriores han fallado. No estoy luchando solo contra magia, sino contra algo que Margaret necesita mantener oculto a toda costa. ¿Pero qué secreto podría ser tan poderoso?, se preguntó Sofía. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la calidez y la confianza que emanaba de ella. «No lo sé aún, pero lo descubriremos. Juntos descubriremos todas las mentiras de Margaret. Despertaremos a Isabela, y finalmente podré reclamar justicia para mi pueblo». Lo que ninguno de los dos sabía era que el secreto que buscaban era más devastador de lo que jamás podrían imaginar, y que su descubrimiento cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino el destino mismo de ambos reinos. En la torre más alta del castillo, donde Isabela yacía en su sueño eterno, una lágrima solitaria rodó por su mejilla inmóvil, como si en algún nivel profundo de su conciencia pudiera sentir la tormenta que se aproximaba hacia todos los que amaba. El amanecer del quinto día, desde la llegada de Alejandro al castillo, trajo consigo una inquietud que parecía filtrarse por las piedras mismas de Baldoria. Sofía despertó con una sensación de peligro inminente que le erizaba la piel, como si miles de hormigas caminaran por su columna vertebral. Había soñado con sangre y traiciones, con figuras encapuchadas que susurraban su nombre en tonos amenazantes. Se vistió rápidamente con un vestido de lino color marfil y se dirigió hacia los aposentos de Isabela, donde había acordado encontrarse con Alejandro para continuar con los rituales de sanación. Pero al doblar la esquina del pasillo este, se topó con algo que hizo que su sangre se congelara en las venas. Ricardo estaba de pie, frente a una ventana alta, hablando en voz baja con un hombre vestido completamente de negro. El extraño tenía las características de un asesino profesional: cicatrices en las manos, ojos fríos como el hielo y una daga envenenada que brillaba débilmente en su cinturón. «La duquesa Sofía debe ser eliminada antes del mediodía», murmuró Ricardo, entregando una bolsa de monedas de oro al asesino. «Hazlo parecer un accidente, una caída por las escaleras tal vez, o un encuentro desafortunado con uno de los caballos salvajes en los establos». «¿Y el joven mendigo?», preguntó el asesino con una voz que sonaba como cristales rotos. «Él viene después. Mi madre quiere que sufra primero la pérdida de su amor, que se vuelva vulnerable antes del golpe final». Sofía sintió como si hubiera recibido una puñalada directa al corazón. Todo encajaba perfectamente. La manera en que Margaret la había estado observando con ojos de halcón, las preguntas aparentemente inocentes sobre sus actividades nocturnas, la insistencia en que tomara el vino especial que la reina había estado ofreciéndole durante las cenas, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara por todo el pasillo. Sofía retrocedió silenciosamente hasta estar fuera del alcance auditivo de los conspiradores. Luego corrió como si su vida dependiera de ello, porque literalmente así era. Los aposentos de Isabela nunca le habían parecido tan lejanos. Cuando finalmente irrumpió por la puerta, Alejandro estaba inclinado sobre la princesa, sus manos brillando con esa luz dorada característica mientras intentaba otro ritual de despertar. «Alejandro», jadeó, cerrando la puerta detrás de ella y deslizando el pestillo. «Van a matarnos». Alejandro se incorporó inmediatamente, la magia desvaneciéndose de sus manos mientras todas sus defensas se activaban. «¿Qué has descubierto?»,
preguntó, aunque por la expresión de terror en el rostro de Sofía, ya sabía que las noticias serían devastadoras. Sofía le contó todo lo que había escuchado, las palabras saliendo de ella en un torrente desesperado. Con cada detalle que revelaba, veía como la cara de Alejandro se endurecía, transformándose de la del joven gentil que había llegado a amar en la máscara férrea de un príncipe guerrero sediento de venganza. Sabía que esto pasaría eventualmente, murmuró cuando Sofía terminó. Margaret es demasiado inteligente para dejar cabos sueltos, pero no pensé que actuaría tan rápido. Alejandro, tenemos que huir, suplicó Sofía, tomando sus manos entre las suyas. Podemos escapar ahora mismo, ir a otro reino, vivir en paz lejos de toda esta locura. Por un momento, Alejandro se sintió tentado. La idea de una vida simple con Sofía, lejos de profecías y venganzas, sonaba como el paraíso mismo. Pero luego su mirada recayó en Isabela, tan hermosa y vulnerable en su sueño eterno, y recordó los gritos de su pueblo siendo masacrado 20 años atrás. No puedo abandonarla, dijo finalmente, y no puedo permitir que Margaret siga sin pagar por sus crímenes. Entonces moriremos aquí, susurró Sofía, lágrimas brillando en sus ojos. No, replicó Alejandro con una determinación férrea. No si revelo quién soy realmente. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué quería decir, se escucharon pasos pesados en el pasillo exterior, acompañados por el sonido metálico de armaduras. Los guardias se acercaban, y por el ritmo de sus pisadas venían con intenciones hostiles. Alejandro cerró los ojos y comenzó a murmurar una incantación en el idioma ancestral de Solaria. La habitación se llenó de una luz dorada tan intensa que Sofía tuvo que cerrar los ojos. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro había cambiado completamente. Sus ropas de mendigo habían sido reemplazadas por una túnica real de color azul medianoche, bordada con hilos de plata. Una corona de oro blanco había aparecido en su frente, y en su mano derecha brillaba un báculo de poder que pulsaba con magia ancestral. Ya no era el joven humilde que había mendigado audiencia con el rey Eduardo. Ahora era claramente lo que había sido desde el nacimiento, un príncipe de sangre real. Por los dioses, murmuró Sofía, abrumada por la transformación. Las puertas se abrieron de par en par, y una docena de guardias irrumpió en la habitación, seguidos por Ricardo y finalmente por la reina Margaret misma. Pero cuando vieron a Alejandro en toda su gloria real, todos se detuvieron como si hubieran chocado contra una pared invisible. Margaret palideció hasta volverse casi translúcida, y Sofía pudo ver el reconocimiento y el terror absoluto en sus ojos. «Imposible», susurró la reina. «Te maté. Maté a todos los de tu línea». «Mataste a muchos inocentes», replicó Alejandro, su voz ahora resonando con la autoridad de generaciones de reyes. «Pero no me mataste a mí, y ahora he venido a reclamar lo que es mío por derecho, justicia para mi pueblo y la corona de Solaria». Los guardias miraron nerviosamente entre Alejandro y Margaret, claramente sin saber a quién obedecer. El poder que emanaba del joven príncipe era innegable, primitivo, el tipo de magia real que no se podía falsificar. «Guardias, arresten a este impostor», ordenó Margaret, pero su voz temblaba. «Yo no soy el impostor aquí», declaró Alejandro levantando su báculo. «Yo soy Alejandro de Solaria, heredero legítimo del reino que tú destruiste. Y tú, Margaret, eres la usurpadora que ha estado viviendo de mentiras durante 2 décadas. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con una espada. Sofía se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando el momento en que la violencia inevitable estallaría. Fue entonces cuando Alejandro jugó su carta más devastadora. «Dime, Margaret», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿cuándo pensabas revelarle al rey Eduardo que Isabela no es su hija, sino la hija que tuviste con mi padre?» El rey de Solaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Los guardias intercambiaron miradas de shock absoluto y Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué has dicho?», susurró Ricardo, su rostro contorsionado por la incredulidad. «Tu madre estuvo casada con mi padre antes de casarse con Eduardo», explicó Alejandro, disfrutando de la devastación que sus palabras causaban.
Isabela es mi media hermana, lo que hace que toda esta situación sea extremadamente complicada. Margaret finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado. «Mentiras, todos son mentiras». «¿Lo son?», preguntó Alejandro. «Entonces no te importará que llamemos al rey Eduardo para que escuche esta fascinante conversación». Antes de que Margaret pudiera responder, las puertas se abrieron una vez más, y el rey Eduardo entró en la habitación atraído por el ruido y la conmoción. Cuando vio a Alejandro en su forma real, sus ojos se agrandaron con asombro y reconocimiento. «Por el amor de Dios», murmuró, «eres idéntico a él, idéntico al rey de Solaria cuando era joven». La última pieza del rompecabezas cayó en su lugar con la fuerza devastadora de una avalancha. Eduardo miró a Margaret, luego a Alejandro y finalmente a Isabela durmiendo en su lecho. «Isabela», susurró, la comprensión golpeándolo como un martillo. «Isabela no es mi hija». El mundo de Baldoria se tambaleó sobre sus cimientos. Secretos guardados durante décadas salieron a la luz con la fuerza destructiva de un huracán. Y en el centro de la tormenta, dos jóvenes enamorados se dieron cuenta de que su amor había desatado fuerzas que cambiarían para siempre el destino de dos reinos. Margaret, acorralada como la bestia desesperada que era, tomó la única decisión que le quedaba. Si no podía salvar su secreto, destruiría a todos los que lo conocían. Sus ojos brillaron con malicia pura, mientras su mano se movía hacia la daga envenenada escondida entre los pliegues de su vestido. La daga de Margaret nunca llegó a su objetivo. En el momento exacto en que se lanzó hacia Alejandro con la desesperación de una bestia acorralada, una luz cegadora llenó la habitación de Isabela. Cuando la claridad se desvaneció, todos los presentes quedaron paralizados por una visión que desafió toda comprensión. Isabela había abierto los ojos, pero no era un despertar verdadero. Sus pupilas verdes brillaban con una luz sobrenatural, y cuando habló, su voz parecía venir de muy lejos, como un eco atravesando múltiples dimensiones. «Marcus», susurró, y esa única palabra contuvo tanto anhelo que incluso los guardias más duros sintieron un nudo en la garganta. «Marcus, amor mío, puedo sentirte, estás vivo, y nuestro hijo crece dentro de mí». El shock fue instantáneo y absoluto. El rey Eduardo se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Sofía cubrió su boca con las manos en horror, y Margaret soltó su daga con un ruido metálico que resonó por toda la habitación. «Hijo», murmuró Eduardo con voz quebrada. «¿Qué hijo?». Pero Isabela ya había vuelto a sumirse en su sueño eterno, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras devastadoras. Alejandro se acercó al lecho, sus poderes mágicos confirmando lo que todos habían escuchado, pero nadie quería creer. «Está embarazada», anunció con voz solemne, «de aproximadamente 5 meses. El niño está sano, protegido por la misma magia que mantiene a Isabela suspendida entre mundos». Las implicaciones golpearon a todos como una tormenta. Si Isabela estaba embarazada, significaba que había estado con alguien antes de su matrimonio forzado. Y había mencionado un nombre, Marcus. «El caballero Marcus», susurró Sofía, a las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente. El caballero que fue exiliado la noche de la boda de Isabela, dijeron que había intentado interrumpir la ceremonia, que había actuado como un loco. «No como un loco», la corrigió Alejandro, una nueva comprensión iluminando sus ojos. «Como un amante desesperado tratando de salvar a la mujer que ama de un matrimonio forzado». A través de sus visiones místicas durante los rituales anteriores, Alejandro había visto fragmentos de la verdad, pero ahora todo se cristalizaba con una claridad dolorosa. Isabela nunca había amado al duque anciano con quien la habían obligado a casarse. Su corazón pertenecía al caballero Marcus, y en algún momento antes de la boda habían consumado ese amor. «¿Dónde fue exiliado Marcus?», preguntó Alejandro urgentemente, girándose hacia el rey Eduardo. Eduardo, aún reeling por las revelaciones, tardó un momento en responder. «A las tierras salvajes del norte», murmuró. «Le dije que si alguna vez regresaba, sería ejecutado inmediatamente». Alejandro cerró los ojos,
sintiendo cómo las piezas de la profecía se reacomodaban en su mente. Todo este tiempo había asumido que él era el amor verdadero destinado a despertar a Isabela, pero las visiones de vidas pasadas habían sido exactamente eso. Pasadas en esta vida, en este momento, Isabela amaba a otro. «Tengo que encontrarlo», declaró, la decisión formándose en su mente con una claridad cristalina. «Marcus es la clave para romper la maldición. Solo el amor verdadero puede despertar verdaderamente a Isabela, y ese amor no soy yo». Sofía sintió como su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Había visto la manera en que Alejandro miraba a Isabela. Había sentido los celos que la carcomían cuando él hablaba de su conexión mística con la princesa, pero ahora, en este momento de revelación, vio algo en Alejandro que la hizo amarlo aún más profundamente: la capacidad de renunciar a su propio deseo por el bien de otros. «Es demasiado peligroso», protestó Sofía. «Las tierras salvajes están llenas de criaturas mágicas hostiles, bandidos y Margaret enviará a sus asesinos para seguirme», terminó Alejandro, lanzando una mirada significativa hacia la reina, que había permanecido sospechosamente silenciosa durante todo el intercambio. Efectivamente, Margaret ya estaba calculando: si Alejandro partía en busca de Marcus, tendría la oportunidad perfecta para eliminarlo lejos de los ojos protectores de la corte. Las tierras salvajes eran el lugar perfecto para un accidente mortal. «Iré contigo», anunció Sofía con determinación férrea. «Absolutamente no», replicó Alejandro. «Es demasiado peligroso y alguien necesita quedarse aquí para proteger a Isabela. Isabela estará protegida por la magia de la maldición hasta que Marcus regrese», argumentó Sofía. «Pero tú necesitas a alguien en quien confiar completamente, alguien que cuide tu espalda cuando los asesinos de Margaret te alcancen». La lógica de Sofía era irrefutable, aunque Alejandro odiaba la idea de poner en peligro a la mujer que había llegado a amar más que a su propia vida. «Hay otra razón por la que debo ir contigo», añadió Sofía en voz más baja, acercándose hasta que solo él pudiera escucharla. «Conozco las tierras salvajes. Mi hermano mayor fue exiliado allí hace años por un crimen que no cometió. Conozco los caminos seguros, los lugares donde refugiarse». Alejandro estudió su rostro, viendo la determinación inquebrantable en sus ojos verdes. Finalmente asintió, aunque cada instinto le gritaba que era una mala idea. «Partiremos al amanecer», decidió. «Necesitamos movernos rápido, antes de que Margaret tenga tiempo de preparar una recepción adecuada». El rey Eduardo, que había estado luchando por procesar todas las revelaciones, finalmente encontró su voz. «Si realmente puedes traer de vuelta a Marcus, si realmente puedes despertar a Isabela, tendrás mi bendición y mi apoyo». Sin importar lo que el pasado haya traído entre nuestros reinos, era una oferta de paz extraordinaria, considerando que Alejandro era técnicamente el heredero de un reino enemigo, pero el amor de un padre por su hija trascendía las políticas internacionales. «Y yo me aseguraré de que Margaret no cause más problemas mientras estén ausentes», añadió Eduardo, su mirada endureciéndose mientras observaba a su esposa. Margaret sonrió con esa expresión que había perfeccionado durante años, la máscara perfecta de una reina obediente. «Por supuesto, mi señor. Solo quiero lo mejor para Isabela, como siempre». Pero en sus ojos brillaba una promesa de venganza que hizo que Sofía se estremeciera. Esa noche, mientras Alejandro y Sofía preparaban secretamente su partida, Margaret trabajaba febrilmente en sus propios planes. Si no podía evitar que fueran en busca de Marcus, se aseguraría de que jamás regresaran con él. Convocó a sus espías más letales, mercenarios que habían servido a su causa durante años. Les dio órdenes específicas: seguir a Alejandro y Sofía, permitirles encontrar a Marcus, pero luego eliminar a los tres antes de que pudieran regresar a Baldoria. «No puede quedar ningún cabo suelto», murmuró mientras sellaba las órdenes con cera negra. «Si Marcus regresa y despierta a Isabela, si ella cuenta lo que realmente pasó esa noche, todo mi trabajo de décadas se desmoronará». Al amanecer, Alejandro y Sofía partieron discretamente por una puerta trasera del castillo, montados en los caballos más rápidos de los establos reales.
se dirigieron hacia el norte, hacia las tierras salvajes donde esperaban encontrar al único hombre que podía salvar a Isabela. Lo que no sabían era que su partida había desencadenado una carrera mortal. A solo 1 hora de distancia, un grupo de asesinos profesionales seguía su rastro, y en las torres del castillo, Margaret observaba el horizonte con una sonrisa que prometía que muy pronto todos sus problemas estarían enterrados en las tierras inhóspitas del norte. En los aposentos de Isabela, la princesa yacía inmóvil como siempre, pero una sola lágrima rodó por su mejilla, como si en algún nivel profundo de su conciencia pudiera sentir que su destino se decidía en este mismo momento, en algún lugar entre las montañas salvajes, donde el amor y la muerte danzaban en un equilibrio peligroso. Las tierras salvajes del norte se extendían ante ellos como una cicatriz en el paisaje, donde la civilización había sido devorada por una naturaleza primitiva y hostil. Montañas escarpadas se alzaban hacia el cielo como los dientes de algún titán ancestral, y entre sus sombras acechaban criaturas que habían sido olvidadas por el tiempo, pero no por las pesadillas de los hombres. Alejandro y Sofía habían cabalgado durante 2 días sin descanso, deteniéndose solo cuando sus caballos amenazaban con colapsar. El terreno se había vuelto cada vez más traicionero, obligándolos a abandonar las monturas y continuar a pie por senderos que parecían diseñados para extraviados y desesperados. Según el mapa de mi hermano, el refugio de los exiliados debería estar justo después de esa cresta rocosa, murmuró Sofía, señalando hacia una formación montañosa que se alzaba como una fortaleza natural en la distancia. Alejandro asintió, aunque sus sentidos mágicos detectaban algo más inquietante que la simple geografía hostil. Habían estado siendo seguidos desde que dejaron Baldoria, y las criaturas que los perseguían no eran completamente naturales. Los asesinos de Margaret se acercan, advirtió, su mano moviéndose instintivamente hacia el báculo que había mantenido oculto bajo su capa. Puedo sentir la magia oscura que los guía, como si sus palabras hubieran sido una invocación. El aire a su alrededor se llenó de gruñidos guturales que no pertenecían a ningún animal conocido. De entre las sombras de los pinos gigantes emergieron 3 criaturas que alguna vez habían sido lobos, pero que ahora estaban distorsionadas por magia negra. Sus ojos brillaban con fuego infernal, y de sus fauces goteaba una saliva que quemaba la tierra donde caía. «¡Lobo sombra!», exclamó Sofía, desenvainando la espada que había tomado secretamente de la armería del castillo. Margaret debe haber vendido su alma por este tipo de magia. Alejandro no respondió con palabras. En cambio, su báculo se materializó completamente en sus manos, pulsando con una luz dorada que hizo retroceder a las bestias por un momento, pero solo por un momento. El primer lobo sombra se lanzó hacia Sofía con una velocidad que desafiaba la naturaleza. Ella logró esquivarlo por centímetros, su espada cortando el aire donde había estado la cabeza de la criatura. Pero el segundo atacó a Alejandro directamente, y el joven príncipe tuvo que canalizar todo su poder para crear un escudo mágico que apenas resistió el impacto. «¡Son demasiado fuertes!», gritó Sofía mientras danzaba desesperadamente para evitar las garras del tercer lobo. «La magia que los alimenta viene de algún lugar cercano». Alejandro extendió sus sentidos, buscando la fuente de la corrupción, y la encontró a solo 500 metros de distancia. 3 figuras encapuchadas mantenían un ritual de invocación, canalizando energía oscura hacia las bestias. «Los invocadores están detrás de esas rocas», gritó. «Tengo que llegar hasta ellos». Respondió Sofía, aunque su respiración se había vuelto laboriosa. «Yo los mantendré ocupados». Era una proposición suicida, y ambos lo sabían, pero no tenían alternativa. Alejandro corrió hacia la posición de los invocadores como si su vida dependiera de ello, porque efectivamente así era. Detrás de él, escuchó el grito de dolor de Sofía cuando una de las garras del lobo sombra logró atravesar su defensa y abrió un tajo sangrante en su brazo. La furia que esto despertó en Alejandro fue como una explosión nuclear en su pecho. Toda la magia ancestral de Solaria, toda la venganza acumulada durante 20 años, toda la protección desesperada hacia la mujer que amaba, se combinaron en un poder que hizo temblar las montañas mismas. Por Solaria,
rugió, y su báculo se encendió como una estrella pequeña. El rayo de energía dorada que se disparó desde la punta de su báculo no solo desintegró a los 3 invocadores instantáneamente, sino que creó una explosión que se sintió a kilómetros de distancia. Los lobos sombra, privados de su fuente de poder, se desplomaron y se desvanecieron como humo negro en el viento. Sofía se desplomó sobre una rodilla, sosteniendo su brazo herido, pero sonriendo con una mezcla de alivio y admiración. «Recuérdame nunca hacerte enojar», murmuró, aunque su voz temblaba por el dolor. Alejandro corrió hacia ella, sus manos brillando con magia sanadora mientras examinaba la herida. Era profunda pero no mortal, y su poder pudo cerrarla, aunque no pudo borrar completamente el dolor. «Lo siento», susurró, culpándose por haberla puesto en peligro. «Nunca debiste venir conmigo y perderte toda la diversión», replicó Sofía con una sonrisa que era pura valentía. «Ni lo sueñes», continuaron su ascenso hacia el refugio de los exiliados, pero ahora con la certeza de que Margaret estaba dispuesta a usar la magia más oscura para detenerlos. Esto solo intensificó la urgencia de encontrar a Marcus antes de que llegaran refuerzos más poderosos. El refugio resultó ser una colección de cabañas construidas en una meseta natural, protegida de los vientos por formaciones rocosas que parecían haber sido esculpidas por gigantes. Los hombres que habían construido este lugar habían sido exiliados de diferentes reinos por diversos crímenes, pero habían formado una comunidad extraña, donde la supervivencia mutua había creado una especie de honor entre ladrones. Cuando Alejandro y Sofía se acercaron al asentamiento, fueron rodeados inmediatamente por una docena de hombres armados con armas improvisadas pero letales. Su líder, un hombre enorme con una barba que le llegaba al pecho y una cicatriz que cruzaba toda su cara, los estudió con ojos que habían visto demasiada traición para confiar fácilmente. «¿Qué quieren 2 cortesanos en nuestro refugio?», gruñó. «Los de su tipo solo vienen aquí para traer problemas». «Buscamos al caballero Marcus», dijo Alejandro directamente. «Es una cuestión de vida o muerte». Varios de los exiliados intercambiaron miradas significativas, y el líder frunció el ceño. «Marcus no recibe visitas, y especialmente no de gente que viene de Baldoria. Ese reino ya le ha quitado suficiente». «Venimos de parte de Isabela», intervino Sofía. «Ella está muriendo, y él es el único que puede salvarla». El efecto fue instantáneo. Todos los hombres se tensaron, y desde una de las cabañas más alejadas, una figura emergió lentamente. Incluso a la distancia, era obvio que este era Marcus, alto, de hombros anchos, con el porte de un guerrero nato, pero había algo roto en su manera de moverse, como si llevara una carga invisible que lo aplastaba. Cuando se acercó lo suficiente para que pudieran ver su rostro, Sofía sintió un nudo en la garganta. Marcus había sido hermoso una vez, con rasgos nobles y ojos que habrían brillado con honor y pasión, pero 5 años de exilio habían dejado su marca. Su cabello negro estaba salpicado de gris prematuro. Su rostro estaba surcado por líneas de dolor y sus ojos contenían la clase de tristeza que solo viene de perder todo lo que hace que la vida valga la pena. «Isabela», murmuró, y su voz era como vidrio roto. «¿Cómo está mi Isabela?» «Durmiendo», respondió Alejandro gentilmente. «Ha estado durmiendo durante 5 años, esperando que regreses a despertarla». Marcus se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, pero la vi casarse con otro hombre. Vi cómo la llevaban del altar, pensé que había seguido adelante, que había olvidado. «Nunca te olvidó», interrumpió Sofía. «Y Marcus, hay algo más que necesitas saber, algo que cambiará todo lo que creías sobre esa noche». Marcus los miró con una mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto de creer en algo que podría ser otra mentira cruel. «¿Qué cosa?», susurró. Sofía tomó una respiración profunda, preparándose para cambiar la vida de este hombre para siempre. «Isabela está embarazada, Marcus, embarazada de tu hijo». El silencio que siguió fue tan completo que se podían escuchar los latidos del corazón de todos los presentes. Marcus se quedó completamente inmóvil, procesando palabras que eran demasiado grandes, demasiado imposibles para su mente rota. Luego,
Por primera vez en 5 años las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el clima. «Mi hijo», susurró. «Isabela lleva a mi hijo». Y en ese momento el caballero Marcus renació del hombre roto que había sido, transformándose nuevamente en el guerrero que sería capaz de desafiar al infierno mismo por amor. El regreso a Baldoria fue una carrera desesperada contra el tiempo y las fuerzas oscuras que Margaret había desatado. Marcus cabalgaba como un hombre poseído. 5 años de dolor y anhelo convertidos en pura determinación. A su lado, Alejandro y Sofía luchaban por mantener el ritmo, mientras las montañas daban paso gradualmente a los campos verdes que rodeaban el reino. Durante el viaje, Marcus había compartido fragmentos de su historia con Isabela. Encuentros secretos en los jardines del castillo, cartas de amor intercambiadas a través de sirvientas leales, y esa noche final, antes de la boda forzada, cuando se habían entregado completamente el uno al otro, sabiendo que podría ser la última vez que estuvieran juntos. «Nunca debí dejarla ir al altar», murmuró Marcus mientras espoleaba su caballo. «Debí luchar más. Debí encontrar otra manera. Hiciste lo que pudiste», lo consoló Sofía. Margaret había planeado todo cuidadosamente. Si hubieras actuado diferente, probablemente ambos estarían muertos ahora. Cuando las torres de Baldoria aparecieron en el horizonte, Marcus sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y finalmente pudiera exhalar, pero también sintió un terror helado. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Isabela había estado esperando tanto tiempo que su alma ya se había alejado demasiado del mundo de los vivos? Los guardias de las puertas del castillo los reconocieron inmediatamente y corrieron a avisar al rey Eduardo. La noticia de su regreso se extendió por el castillo como fuego en paja seca, y para cuando llegaron al patio principal, Eduardo los esperaba con una expresión que mezclaba esperanza desesperada y terror absoluto. «¿Lo encontraron?», preguntó el rey, aunque era obvio por la presencia de Marcus que la respuesta era afirmativa. «Majestad», dijo Marcus desmontando y cayendo inmediatamente sobre una rodilla. «He regresado para salvar a Isabela. Si es que todavía hay tiempo». Eduardo lo estudió por un momento que pareció eterno. El Marcus que había regresado era diferente del joven caballero que había sido exiliado 5 años atrás. La adversidad lo había templado como el acero, y en sus ojos había una determinación que trascendía cualquier obstáculo. «Levántate, Marcus», dijo finalmente Eduardo. «Si realmente puedes despertar a mi hija, entonces todo está perdonado entre nosotros». Mientras corrían por los pasillos del castillo hacia los aposentos de Isabela, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla compleja de emociones. Parte de él todavía anhelaba ser el héroe de esta historia, el príncipe que despertaría a la princesa con un beso mágico. Pero otra parte, la parte que había aprendido lo que realmente significaba amar, sabía que ver a Isabela feliz con su verdadero amor sería su propia forma de final feliz. Las puertas de los aposentos de Isabela se abrieron, y Marcus se detuvo en el umbral como si hubiera recibido un golpe. 5 años habían pasado desde que había visto el rostro de la mujer que amaba, y ella se veía exactamente igual que el día en que había sido maldita, hermosa, serena, pero terriblemente inmóvil. «Dios mío», susurró, acercándose lentamente al lecho. «Isabela, mi amor, he regresado». Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos mientras observaba a Marcus arrodillarse junto a la cama y tomar gentilmente la mano de Isabela entre las suyas. Había algo profundamente sagrado en este momento, como si estuvieran presenciando la reunión de 2 almas que habían sido separadas por fuerzas más grandes que ellas mismas. «Isabela», murmuró Marcus, su voz quebrada por la emoción. «He soñado con este momento cada noche durante 5 años. He soñado con decirte que lo siento, que nunca debí dejarte ir, que te amo más que a mi propia vida». Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, nada sucedió. Luego, gradualmente, los párpados de Isabela comenzaron a temblar. «Marcus», susurró, su voz apenas audible después de 5 años de silencio. «¿Eres realmente tú?» «Soy yo, mi amor», respondió Marcus, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «He regresado para llevarte a casa». Isabela abrió los ojos completamente
y Alejandro sintió como si presenciara un milagro. Los ojos verdes de la princesa, que habían estado vacíos durante tanto tiempo, ahora brillaban con vida y reconocimiento. Se incorporó lentamente, como si despertara de un sueño muy profundo, y cuando vio el rostro de Marcus, una sonrisa de pura felicidad transformó sus rasgos. «Pensé que habías muerto», susurró, tocando su rostro como si no pudiera creer que fuera real. «Pensé que nunca volvería a verte. Estoy aquí», murmuró Marcus, tomándola en sus brazos. «Y nunca volveré a dejarte». Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de los cambios en su cuerpo, miró hacia abajo y vio la curva pronunciada de su vientre, evidencia inequívoca de la vida que crecía dentro de ella. «Nuestro bebé», susurró con asombro. «Marcus, estoy embarazada de nuestro bebé». «Lo sé», respondió él, su mano moviéndose para cubrirla de ella sobre su vientre. «Y te prometo que esta vez nadie nos separará, ni siquiera la muerte misma». El momento de reunión perfecta fue interrumpido bruscamente cuando las puertas se abrieron de par en par. La reina Margaret irrumpió en la habitación. Seguida por Ricardo y una docena de guardias armados, su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «No», gritó, «esto no puede estar sucediendo». Eduardo se giró hacia su esposa con una expresión que mezcla traición y comprensión terrible. «Fuiste tú», dijo lentamente. «Tú maldijiste a Isabela». «Por supuesto que fui yo», exploró Margaret, toda pretensión de inocencia abandonada. «¿Creen que iba a permitir que esta niña arruinara 25 años de planificación cuidadosa? ¿Que iba a dejar que su bastardo heredara el trono que le pertenece a Ricardo?» «Isabela es tu propia hija», susurró Alejandro, la revelación final cayendo como un martillo. «Isabela es el resultado de un matrimonio político fallido», replicó Margaret con veneno en su voz. «Su padre, el rey de Solaria, era débil, idealista. Cuando murió, vi la oportunidad de crear algo más grande, un reino unificado bajo mi control, con Ricardo como heredero legítimo». Isabela se aferró a Marcus, procesando las revelaciones devastadoras. Margaret era su madre biológica, Alejandro era su medio hermano, y todo su mundo había sido construido sobre mentiras. «Pero tú lo arruinaste todo», continuó Margaret, señalando acusadoramente a Marcus. «Con tu amor romántico e idealista, con tu noble estupidez, Isabela estaba perfectamente dispuesta a casarse con el duque hasta que tú llenaste su cabeza de fantasías. Lo que llenó fue su corazón», replicó Marcus, poniéndose de pie protectoramente frente a Isabela. «Algo que tú nunca entenderías». Margaret rió con una amargura que heló la sangre de todos los presentes. «Corazón. El corazón es una debilidad que los gobernantes no pueden permitirse, pero ya no importa. Los tres conocen demasiados secretos para seguir viviendo». Hizo una señal a los guardias, pero estos vacilaron. La presencia combinada de Eduardo, Alejandro con sus poderes reales y Marcus con su reputación legendaria como guerrero los hacía reconsiderar su lealtad. «Mátenlos», gritó Margaret. «Mátenlos a todos». Fue en ese momento cuando Isabela se incorporó completamente, y cuando habló, su voz contenía toda la autoridad real que había heredado de dos líneas de sangre noble. «Alto», ordenó, y algo en su tono hizo que todos en la habitación se congelaran. «Soy Isabela de Solaria y Baldoria, heredera legítima de ambos reinos, y ordeno que cesen estas hostilidades inmediatamente». El poder en su voz era innegable, amplificado por la magia ancestral que corría por sus venas y por la autoridad moral de alguien que había sufrido enormemente, pero había elegido el perdón sobre la venganza. Margaret la miró con una mezcla de shock y algo que podría haber sido orgullo maternal pervertido. 5 años dormida y despiertas hablando como una reina, murmuró. «Tal vez, si eres mi hija después de todo, soy tu hija», admitió Isabela, «pero no soy tú, y este reino ya ha visto suficiente sangre y traición». Lo que siguió cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Baldoria, estableciendo un nuevo orden basado en verdad en lugar de mentiras, en amor en lugar de ambición y en justicia en lugar de venganza. Pero primero tendrían que sobrevivir a la desesperación final de una mujer que había perdido todo
por lo que había luchado durante décadas. La tensión en los aposentos de Isabela era tan espesa que se podía cortar con una espada. Margaret había perdido toda compostura, su máscara de reina benévola finalmente desintegrada para revelar a la serpiente venenosa que había estado esperando el momento perfecto para atacar. Sus ojos brillaban con una locura que había estado creciendo durante años. Alimentada por secretos, ambición y el terror de perder todo por lo que había asesinado. «Si no puedo tener el reino», siseó, sacando de entre sus ropas un cristal negro que pulsaba con energía maligna. «Entonces me aseguraré de que nadie más pueda tenerlo tampoco». Alejandro reconoció inmediatamente el artefacto que Margaret sostenía, una piedra de devastación, un objeto de magia oscura tan poderoso que su uso estaba prohibido en todos los reinos civilizados. Con esa piedra, Margaret podía destruir todo el castillo y a todos los que estaban dentro. «Están todos locos si creen que voy a permitir que me quiten todo», gritó Margaret, elevando la piedra sobre su cabeza. 20 años de planificación, 20 años de sacrificios, y ustedes pretenden arruinarlo en una sola noche. El cristal comenzó a brillar con una luz roja sangre que hizo que todos retrocedieran instintivamente. El aire mismo empezó a vibrar con una energía que prometía destrucción absoluta. «Margaret, detente», rugió el rey Eduardo. «Estás hablando de asesinar a tu propia hija. Isabela dejó de ser mi hija el momento en que eligió el amor sobre el poder», replicó Margaret con una risa histérica. «Al igual que su patético padre, eligió los ideales sobre la supervivencia». Fue entonces cuando Alejandro entendió que no había manera de razonar con ella. Margaret había cruzado una línea de la cual no había retorno, y estaba dispuesta a destruir todo antes que admitir la derrota. Con un movimiento fluido, Alejandro materializó completamente su báculo real, la luz dorada que emanaba de él, contrastando dramáticamente con la oscuridad maligna de la piedra de Margaret, pero sabía que incluso con todo su poder ancestral, enfrentar directamente una piedra de devastación sería extremadamente peligroso. «Sofía, saca a Isabela de aquí», gritó. «Marcus, protégelas». Pero antes de que alguien pudiera moverse, Ricardo se lanzó hacia su madre, intentando arrebatarle la piedra. «Madre, basta», gritó. «Esto no es lo que queríamos, solo queríamos el poder, no la destrucción total». La lucha entre madre e hijo fue breve pero violenta. La piedra de devastación voló por el aire, su energía descontrolada comenzando a fracturar las paredes de piedra del castillo. Grietas aparecieron en el techo, y un sonido ominoso como el rugido de un dragón llenó la habitación. Alejandro se lanzó hacia la piedra, pero Margaret lo interceptó con una daga envenenada que había estado escondiendo. La hoja se deslizó entre sus costillas, y Alejandro sintió como el veneno comenzaba a quemar sus venas. Inmediatamente. «Alejandro», gritó Sofía corriendo hacia él sin importarle su propia seguridad. Marcus, viendo que la situación se había vuelto completamente caótica, tomó la única decisión que podía tomar. Cargó directamente contra Margaret. Usando su peso y momentum para derribarla, ambos cayeron pesadamente al suelo, luchando por el control de la daga. «Isabela, tienes que usar tu poder», gritó Alejandro desde el suelo, luchando contra el veneno que se extendía por su sistema. «Eres heredera de Solaria. Tu magia puede neutralizar la piedra». Isabela miró la piedra de devastación que giraba en el aire, irradiando cada vez más energía destructiva. Nunca había usado magia en su vida, ni siquiera sabía si realmente tenía los poderes de su linaje, pero al ver a Alejandro agonizando, a Marcus luchando por su vida contra Margaret, y sintiendo a su hijo no nacido moverse inquieto en su vientre, supo que tenía que intentarlo. Cerró los ojos y buscó profundamente en su interior, más allá del miedo, más allá de la confusión, hasta encontrar algo que había estado dormido durante toda su vida, el poder ancestral de los magos curanderos de Solaria. Cuando abrió los ojos, brillaban con una luz plateada, que hizo que todos en la habitación se detuvieran por un momento. Extendió sus manos hacia la piedra de devastación, y de sus palmas brotó una energía que era lo opuesto exacto de la destrucción. Era creación, sanación, vida pura. La batalla mágica entre la piedra destructiva y el poder sanador de Isabela
Fue como presenciar el choque entre dos fuerzas fundamentales del universo. La habitación se llenó de vientos sobrenaturales. Objetos volaron por el aire, y las mismas piedras del castillo cantaron con armonías imposibles. Margaret, viendo que su última carta estaba siendo neutralizada, soltó un grito de furia animal y se lanzó directamente hacia Isabella con la daga envenenada. Pero Marcus, liberado de su lucha en el suelo, interceptó el ataque con su propio cuerpo. La daga se hundió profundamente en el pecho de Marcus y él se desplomó a los pies de Isabella, su sangre empapando la alfombra real. «No», gritó Isabella, y la anguish en su voz amplificó su poder mágico exponencialmente. La piedra de devastación se desintegró completamente en una explosión de luz que cegó temporalmente a todos los presentes. Cuando la luz se desvaneció, Margaret yacía inconsciente contra la pared, aparentemente vencida por el retroceso de la energía mágica. Isabella se arrodilló junto a Marcus, sus manos brillando con poder sanador, mientras intentaba desesperadamente cerrar la herida mortal en su pecho. «No me dejes», susurró, lágrimas cayendo sobre el rostro pálido de Marcus. «Acabamos de encontrarnos de nuevo. No puedes dejarme ahora». Marcus sonrió débilmente, su mano moviéndose para tocar el vientre donde crecía su hijo. «Nunca te dejaré», murmuró. «Estaré contigo siempre, en cada latido de nuestro hijo. En cada momento de felicidad que tengas, te amo, Isabella. Te he amado desde el primer momento que te vi, y te amaré más allá de esta vida». Pero incluso mientras hablaba, Isabella podía sentir cómo la magia sanadora estaba funcionando. La herida se cerraba lentamente, el veneno siendo neutralizado por su poder ancestral. Marcus no iba a morir, no mientras ella tuviera un aliento de vida en su cuerpo. En el otro lado de la habitación, Sofía había logrado extraer la daga del costado de Alejandro y estaba usando sus propios conocimientos de hierbas medicinales para contrarrestar el veneno. Alejandro estaba pálido y débil, pero vivo. El rey Eduardo, que había presenciado toda la batalla en un estado de shock, finalmente encontró su voz. «¿Terminó?», preguntó. «Realmente terminó». Alejandro se incorporó lentamente, apoyándose en Sofía para mantener el equilibrio. «Para Margaret, sí», dijo, mirando hacia donde la ex reina yacía inmóvil. «Su poder está roto, sus secretos expuestos. Ya no puede hacernos daño». Ricardo, que había permanecido en silencio durante toda la batalla final, se acercó lentamente a su madre inconsciente. Había algo roto en su expresión, como si finalmente comprendiera el monstruo en el que Margaret se había convertido. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó con una voz que sonaba mucho más joven de lo que era. «Soy hijo de una traidora, cómplice de sus crímenes, Isabella». Todavía sosteniendo a Marcus, que se recuperaba lentamente, lo miró con compasión. «Eres mi medio hermano», dijo gentilmente, «y todos merecemos una segunda oportunidad para elegir quiénes queremos ser». La justicia había triunfado, pero no a través de la venganza o la violencia, sino a través del amor, el sacrificio y la voluntad de perdonar incluso a aquellos que habían causado tanto dolor. El reino de Baldoria estaba a punto de entrar en una nueva era, una era donde la verdad reemplazaría a las mentiras, donde el amor sería más poderoso que la ambición, y donde dos reinos encontrarían finalmente la paz que sus pueblos habían estado buscando durante generaciones. 6 meses después, los jardines de Baldoria habían recuperado su música. El sonido de la risa infantil se mezclaba con el susurro del viento entre los rosales, mientras las fuentes cantaban nuevamente melodías de esperanza que habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. El castillo mismo parecía haber despertado de un largo sueño, sus piedras brillando bajo el sol matutino como si hubieran sido lavadas por las lágrimas de alegría de todo un reino. En el gran salón real, donde una vez reinó la desesperación, ahora se celebraba una doble coronación que uniría para siempre dos reinos que habían estado separados por décadas de conflicto. Isabella, radiante en un vestido de seda dorada que acomodaba elegantemente su vientre prominente, sostenía la mano de Marcus mientras ambos se preparaban para recibir las coronas que los convertirían en los legítimos gobernantes de Baldoria. A su lado, en túnicas reales de azul medianoche bordadas con hilos de plata,
Alejandro y Sofía esperaban su propio momento de coronación como rey y reina de Solaria restaurada. La diferencia en sus rostros desde aquella noche terrible 6 meses atrás era extraordinaria. Donde una vez hubo dolor y secretos, ahora brillaba una felicidad que parecía irradiar luz propia. El rey Eduardo, que había envejecido años en los últimos meses, pero paradójicamente parecía más en paz de lo que había estado en décadas, se acercó al altar donde aguardaban las 4 coronas que simbolizarían la nueva era, pueblo de Baldoria y Solaria, anunció, su voz resonando por todo el salón abarrotado. Hoy no solo coronamos a nuevos gobernantes, hoy sanamos heridas que han sangrado durante generaciones y unimos nuestros reinos no a través de la conquista, sino a través del amor. Los vítores que siguieron hicieron temblar las vidrieras emplomadas del castillo. En primera fila, Ricardo observaba la ceremonia con una expresión compleja. Los últimos meses habían sido una prueba de fuego para él, aprender a vivir sin la ambición tóxica que su madre había plantado en su corazón, encontrar su propio lugar en un mundo donde ya no era el heredero esperado, sino simplemente un hombre joven tratando de redimir los errores del pasado. Isabela había insistido en que Ricardo permaneciera en la corte, y gradualmente él había demostrado que podía ser algo más que el producto de las maquinaciones de Margaret. Había encontrado propósito trabajando para reconstruir las relaciones diplomáticas entre los reinos vecinos, utilizando su inteligencia natural para la política de manera constructiva en lugar de destructiva. Cuando llegó el momento de las coronaciones, la magia ancestral de ambas líneas reales se manifestó de maneras hermosas. Las coronas de Isabela y Marcus brillaron con una luz dorada cálida que prometía prosperidad y paz, mientras que las de Alejandro y Sofía emanaron una luz plateada que hablaba de sabiduría y curación. Por el poder investido en mí como último rey de Baldoria no unificada, declaró Eduardo solemnemente, los declaro rey Marcus y reina Isabela de Baldoria, y por el derecho de sangre y la bendición de nuestros ancestros, añadió Isabela, tomando las coronas restantes. Declaro a Alejandro y Sofía como rey y reina de Solaria restaurada. El momento en que las 4 coronas fueron colocadas, algo mágico sucedió que nadie había anticipado. Una luz dorada y plateada se extendió desde el altar, tocando a cada persona en el salón, sanando viejas heridas emocionales y creando una sensación de unidad que trascendía las diferencias políticas y sociales. Después de la ceremonia, mientras los nobles y ciudadanos celebraban en el gran salón, los 4 nuevos gobernantes se retiraron a los jardines secretos donde había comenzado todo. El lugar que una vez fue testigo de encuentros clandestinos, ahora sería el escenario de una conversación que determinaría el futuro de ambos reinos. ¿Realmente creen que funcionará?, preguntó Marcus, su brazo protectoramente alrededor de Isabela. 2 reinos gobernados en alianza perfecta, sin las usuales rivalidades por territorio o recursos. Funcionará porque debe funcionar, respondió Alejandro tomando la mano de Sofía. Hemos visto lo que sucede cuando los secretos y las ambiciones personales gobiernan en lugar del bien común. No permitiremos que eso vuelva a pasar. Isabela se llevó una mano a su vientre, donde su hijo se movía activamente, como si pudiera sentir la importancia del momento. Este niño crecerá en un mundo donde Baldoria y Solaria son aliados, donde la magia es usada para curar en lugar de destruir, donde las decisiones se toman basadas en el amor en lugar del miedo. Sofía sonrió, pensando en los planes que había estado desarrollando para las próximas décadas. Hemos hablado de establecer una academia conjunta donde los jóvenes de ambos reinos puedan estudiar juntos, aprender los unos de los otros, donde la magia curativa sea enseñada abiertamente, en lugar de ser escondida en secreto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo los jardines con tonos dorados y rosados que parecían sacados de un sueño. En la distancia, podían escuchar los sonidos de la celebración continuando en el castillo. Pero aquí, en este momento privado, había una paz que ninguno de ellos había experimentado jamás. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto?, murmuró Marcus. No es que hayamos salvado 2 reinos o que hayamos derrotado a Margaret. Es que encontramos exactamente lo que no sabíamos que estábamos buscando. ¿Qué es eso?
preguntó Isabela, aunque creía que ya sabía la respuesta. Una familia, respondió Marcus simplemente. Una familia real en todos los sentidos de la palabra. Alejandro asintió, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Había venido a Baldoria buscando venganza y había encontrado una hermana que no sabía que tenía, un hermano en Marcus que compartía sus valores y un amor en Sofía que había redefinido completamente su comprensión de lo que significaba estar completo. Cuando la luna llena se alzó sobre los jardines, los cuatro se dirigieron de vuelta al castillo, donde la celebración continuaría hasta el amanecer, pero antes de entrar, Isabela se detuvo por un momento, mirando hacia las torres donde una vez había estado prisionera de su propio sueño. «Hay algo que nunca les conté sobre esos 5 años», dijo suavemente. «No estaba completamente inconsciente. Podía sentir todo, sus voces, su amor, su determinación para salvarme. Eso fue lo que me mantuvo anclada al mundo de los vivos cuando la maldición trataba de arrastrarme hacia la oscuridad». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. «Entonces sabías que Alejandro estaba arriesgando todo para despertarte. Sabías que todos estábamos luchando por ti». «Sabía», confirmó Isabela. «Y eso me enseñó algo que ninguna princesa aprende en los libros de protocolo, que el amor verdadero no es solo entre 2 personas, es una red de conexiones que puede sostener a toda una familia, a todo un reino, incluso cuando todo parece perdido». Epílogo. 5 años después, el pequeño príncipe Eduardo, nombrado en honor a su abuelo, corría por los mismos jardines donde sus padres se habían enamorado, perseguido por la risa de la princesa Luna de Solaria, hija de Alejandro y Sofía. Los 2 niños habían crecido como hermanos, ignorando completamente las líneas políticas que una vez habrían hecho imposible su amistad. Desde las ventanas del castillo, 4 gobernantes observaban a la siguiente generación jugar en la paz que ellos habían luchado tanto por crear. Los tratados comerciales entre sus reinos habían traído prosperidad a ambos pueblos. La Academia Conjunta había producido una generación de jóvenes que veían la cooperación como algo natural, y la magia curativa había erradicado enfermedades que habían plagado la región durante siglos. Margaret había sido exiliada a un convento remoto donde pasaba sus días en contemplación forzada, privada para siempre del poder que había corrompido su alma. Ocasionalmente enviaba cartas pidiendo perdón, pero sus hijos habían aprendido que algunas heridas sanar requiere tiempo que va más allá de las simples palabras. Mientras el sol se ponía sobre los 2 reinos unidos, Isabel y Marcus, Alejandro y Sofía, sabían que habían logrado algo que trasciende las coronas y los títulos. Habían demostrado que el amor verdadero, en todas sus formas, era realmente la fuerza más poderosa del universo. Y en los archivos reales, la historia de su amor sería recordada para siempre como una prueba de que algunos finales felices son tan poderosos que cambian el mundo entero.